Dios les bendiga, hermano. Hoy voy a estar dando una enseñanza y el tema que tenemos es el día que Jesús fue juzgado por quien menos lo esperaba. Y vamos a mostrarte la manera que Jesús confrontó o enfrentó ese juicio. De una forma que no le hizo daño a la persona que emitió el juicio. Porque la mayoría de veces, cuando una persona juzga a otra, a un inocente, posiblemente esa persona esté pasando por un proceso como el que estaba pasando Juan en este momento. Y la lectura que vamos a tener hoy está en Mateo 11, que dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Como vemos aquí, Jesús, después de Jesús, eh, haber tenido un largo día, una larga misión de lo que es preparar y enviar a un equipo grandísimo, enviar a los 12 y después enviar a los 70 a la misión y explicarle cada cosa que tenía que hacer eh, y cómo debían vestir y qué debía hacer. Pero el tema está aquí, que después de él hacer todo ese trabajo, le llegan, mientras él estaba predicando en una de las ciudades, eh, llegan los discípulos de Juan con una encomienda. Aquí cuando dice que Jesús le daba instrucción a sus 12, la mayoría de veces los grandes maestros de esa época usaban, decían 12 discípulos o usaban ese número, esa cantidad de personas como sus discípulos. A veces lo hacían en representación de las 12 tribus de Israel, aunque regularmente tenían más de 12, como Jesús, que en una ocasión dice que tenía 70, ¿no? Entonces aquí vemos que mientras Jesús está, le llega de repente estos discípulos que había enviado Juan desde la cárcel para preguntarle que si es él que al que debemos esperar, al que esperábamos o debemos esperar a otro. Cuando estos discípulos llegan con esta pregunta, eh, como, como estamos viviendo en estos días, que hay varias personas que simplemente dudan por algo que hizo un maestro, por algo que hizo un pastor, por algo que hizo un evangelista, dudan de que si él es real, dudan de su llamado y están en todo su derecho en preguntar y hacer una crítica, porque a veces nosotros dudamos hasta de uno mismo. Y la manera que Jesús enfrentó esta crítica, más bien del que menos él esperaba que lo vaya a criticar. Digo del que menos porque fue Juan y no otro que recibió instrucciones del mismo cielo sobre el llamado de Jesús, sobre la misión que tenía Jesús y de quién era él, porque aquí Juan no solamente con esta pregunta que le envía a hacer que si es él al que debemos esperar, no tan solo está dudando de lo que él hace, sino de lo que él es y de quién es, y eso todavía es más peligroso. Pero Jesús se comporta de una forma muy madura aquí, de cómo también, y eso lo hizo, yo estoy segura que lo hizo para que nosotros cuando seamos juzgados por alguien y alguien requiera de nosotros alguna explicación de algún comportamiento que nosotros tengamos, ellos crean que nosotros tenemos, eh, demos razón y no nos pongamos furiosos, porque si nosotros no tenemos nada que ocultar, ¿por qué nos vamos a ofender porque alguien
busque razón de lo que somos nosotros. Entonces, vemos como Jesús, de una manera humilde, por eso es que Él dice, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis reposo para sus almas. Entonces, si tú eres manso y eres humilde, y alguien te viene con una crítica, juzgarte, hasta levantarte calumnia, tú vas a actuar de una manera que no daña al otro y no te daña a ti. Y no daña la relación entre los dos, sino tú buscas el porqué. ¿De dónde surgió eso? Porque todo tiene un porqué. Entonces, cuando estos discípulos llegan aquí, que le dice, los discípulos de Juan, Juan estaba, ya ustedes saben, en la cárcel. Imagínate el proceso por el cual Juan debió estar pasando. Quizás se sentía derrotado, quizás sentía que cuando uno está pasando esos procesos, a veces hasta siente que el llamado o su misión ya acabó, o que, o que hizo algo mal, o que no está en la voluntad de Dios, pero suelen pasar muchas cosas por la mente. Quizá también yo pienso que él esperaba como un milagro de parte de Jesús, que Jesús actuara para poder librarlo de la cárcel que estaba esperando. Y al ver que no hizo nada, eso es pensando yo, también eso quizá, y también quizá los mismos discípulos, ya que vemos antes o después que tenían, si antes algunas disputas de por qué los discípulos de Jesús no ayunaban y ellos sí tenían que ayunar. Y vemos ahí la misma diferencia que vemos en estos tiempos. La misma diferencia que tenían los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, lo vemos en estos tiempos. Que uno en aquel entonces era porque unos ayunaban y otros no. En este es porque uno hacen tal cosa y el otro no. Uno se viste de tal forma y el otro no. Simplemente empezamos a hacer una barrera entre los dos grupos por esas cositas. Y la manera, lo que me encantó de esto fue la manera que Jesús lo recibió y lo dividió en tres. Lo primero que Jesús hizo fue enfrentar, hacerlo de frente a la pregunta directamente que se le hizo. ¿Eres tú? Entonces Jesús ahí mismo dice, vaya y cuéntele a Juan lo que están oyendo y lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Dichoso el que no tropieza por causa mía. El que por causa mía no duda. Es un dichoso. Y Jesús fue de lleno a la respuesta que ellos esperaban. Mírame y escúchame. Mira lo que yo estoy haciendo y escuchen lo que yo hablo, para que ustedes le vayan a dar razón a Juan de lo que andan buscando. Pero inmediatamente Jesús dio esta respuesta, fue con el segundo paso, que fue de elogiar a esa persona. Porque Jesús entendía por el proceso que Juan estaba pasando. Y al igual que Juan, hay muchos hijos de Dios, hay muchos siervos del Señor, muchos ungidos, muchos ministros que pasan por esos procesos. Y a veces una necesidad de que pasen por esos procesos. Porque a veces si no pasan por esos procesos, es posible que se crean lo que no son. O también es posible que si no pasan por esos procesos, a veces no es culpa ni de los ministros. A veces los ministros no hacen nada para que pasen esos procesos tan feos que pasan a veces.
A veces son de los mismos seguidores. Y aquí vemos también que podría ser por eso. Porque si hay alguna manera de que los ministros del Señor puedan recibir la adoración de alguien, la adoración que le toca al Rey de Reyes, a solo Dios, al único Dios, la adoración y se les desvía al ministro, el Señor lamentablemente va a permitir que al ministro le suceda algo. Por eso es que vemos a personas que de repente llegan con, de repente le llegan caen algo, le llega una desgracia y son criticados por un mundo. Y si tú ves que eso que le pasa, ellos se levantan de eso, es porque el Señor no lo libró esta vez. El Señor permitió que le pasara eso porque las personas lo estaban adorando, las personas lo estaban endiosando. Si Juan no hubiese caído preso y no muere de esa forma que murió, posiblemente hoy hubiera una religión grandísima diciendo que Juan era el Mesías, adorando a Juan, exaltándolo como Dios. Y eso fue posiblemente lo que pasó. Entonces Jesús, vamos al segundo paso. ¿Qué hizo Jesús después de demostrar y de enfrentar la crítica? Cuando alguien viene criticándote o diciéndote, mira, yo creo que tú no eres de Dios por esto y esto y esto. Yo creo que tú no eres ministro, no tienes llamado por esto y esto y esto. Yo creo que tú no sabes hacer esto y esto. Tú lo enfrentas y le dice, le demuestra con acciones o con palabras que sí, que tú sí tienes llamado y que tú sí Dios te escogió para esa misión. Después que tú se lo demuestras, entonces como hizo Jesús, empieza a buscar, como a sentir empatía con esa persona que te está juzgando. Porque como dije al principio, esa persona quizá está pasando por un proceso muy fuerte. Quizá esa persona ha sido herida, ha sido menospreciada y también ha sido muy juzgada. Entonces Jesús empieza a decir, ¿a quién fue? Ya vamos aquí en el capítulo 11, en el capítulo 7, vemos que dice, ¿a quién fueron a salir ustedes a ver en el desierto? A exaltar sus virtudes. Estamos viendo a quién fueron que ustedes fueron a ver en el desierto. ¿Fue una caña que fueron a ver sacudida por el viento? Aquí Jesús empieza a exaltar sus características para que la persona vea que a pesar de que alguien tenga todas esas cualidades de Juan, en algún momento puede dudar. En algún proceso de su vida puede hacerse preguntas y procurar una respuesta en cualquier momento. Entonces, ¿a quién fue que ustedes vieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Haciendo referencia aquí que si fue a una persona débil que fueron a ver, a una persona que no es propia, a una persona que es tibia, a una persona que no sabe a quién predicaba, a una persona que un día estaba de este lado y otro día estaba de este lado, a una persona sin sustancia. No fue una persona sin sustancia que fueron a ver. No fue una caña. La caña, cuando hace referencia a una caña sacudida por el viento, imagínate una caña alta, seca, que viene un viento y dobla y ya la tiene seca por el sol. A eso que Jesús está haciendo referencia, no fue una caña que salieron a ver o al desierto. Y ahí mismo sigue continuando en el capítulo 8, que si fueron ver, ¿a qué salieron a ver? A una persona muy bien vestida. Las personas muy bien vestidas, porque aquí está haciendo referencia del sacrificio que estaba haciendo Juan.
Juan eh, se despojó de toda pertenencia, se despojó de todo deseo, de lo que a las personas les gusta, de toda comodidad. Se despojó Juan para, para rendirse totalmente al llamado que él tenía. Él enfrentó su llamado, él se olvidó de tener familia, se olvidó de tener hijos, se olvidó de tener ganancias, se olvidó de tener herencia y se fue a vivir al desierto. Se despojó de manjares delicados. A pesar de tener ese don, ese llamado, ese don profético que era deseado por los reyes, tener un profeta a su lado para que le profetice cosas buenas y para que pida al Señor por ello, como vemos en el Antiguo Testamento, que en los tiempos los políticos, los reyes de ese entonces eran de Dios, eran políticos que estaban actuando conforme a la voluntad de Dios, tenían profetas al lado de ellos, como David, que tenía a Natán, y así sucesivamente. Eh, También a Samuel, tenía a Saúl, y así sucesivamente. Entonces, pero en los reyes que no estaban actuando conforme a la voluntad de Dios, que era al igual en ese entonces, en el tiempo de Jesús, que estaban ocupados, los reyes no estaban actuando conforme a la voluntad de Dios porque ni siquiera eran practicantes del judaísmo. Y cuando estos reyes están ahí, los profetas no pueden estar en el palacio. Los profetas no van a estar en el palacio, ni tampoco en esas iglesias que ya, en las iglesias que hay doctrina, que se ha cambiado la doctrina, en las iglesias que han sacado a Dios del templo, los profetas también salen de ahí o se unen a esa complicidad de apartarse de lo que es los principios de Dios. Si hay un profeta en un lugar donde no se está haciendo la voluntad de Dios y está tranquilo y nadie está en guerra con él, ese profeta hace mucho que ya se dio su llamado. Por eso es que, como vemos aquí, los profetas en tiempo de guerra, en tiempo que se están portando mal, en tiempo de apostasía, en tiempo de persecución, van a estar como un poco apartados, porque la misma esencia de Dios que ellos llevan no va a permitir soportar esas cosas. Entonces, cuando Jesús hace referencia, ¿a quién fueron a ver? A una persona bien vestida, a un hombre vestido con ropa muy elegante, muy fino. No fueron a ver, sino que fueron a ver, como sigue diciendo aquí el capítulo 8, a un profeta. Fueron a ver un profeta y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Estoy por enviar a mi mensajero. Jesús, a pesar de que Juan dudó de él, dudó de su mismo llamado, Jesús aquí lo va a resaltar. Tú fuiste el profeta de quien en la misma palabra se escribió de ti, de que tú iba a ser el que abría camino para que el Mesías pasara por él. Iba a abrir camino delante de mí. Tú fuiste más que profeta. Y un profeta como tú no se ha visto, porque fuiste el único profeta que profetizó y viste el cumplimiento de lo que tú profetizaste. Hay muchos que profetizaron de Jesús, de que venía, pero Juan no tan solo profetizó, sino también que lo vio. Entonces, aquí está similitud cuando Jesús dice que
es más grande, el más grande, el más grande de los profetas, no lo está diciendo en comparaciones normales como lo hacemos nosotros, personas, fulano es más grande que fulana, sino que eso era como algo, un asunto cultural para querer exaltar a alguien. Cuando se hablaba de alguien o quería honrarlo de alguna manera, se hacían esas comparación. Fulano es más grande, fulano es más grande que el otro. Aunque hayan 10 discípulos y si se estaba hablando de esa persona, era, era normal usar esta similitud que se está usando aquí, que era más grande, que en el 11 les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, aquí sigue diciendo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. O sea, que es como una comparación normal para ver cómo se le está honrando a eso. Ese es el segundo paso. Aquí Jesús está diciendo, a pesar de que quizá, como dice más abajo, quizá Juan fue muy lejos al desconfiar de Jesús, porque fue él que escuchó la palabra cuando se le dijo a Jesús que él es el Hijo de Dios. Y también él mismo fue que profetizó, yo no soy digno de quitarte tu sandalia. Yo no soy digno de quitarte tu sandalia. Ahí mismo está diciendo, les aseguro, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí Jesús está haciendo referencia de cómo Juan llevó su ministerio, que no lo llevó como una persona fría y tibia, no. Juan se entregó en cuerpo y alma a este llamado. Él no un día, como hay muchas personas que a pesar de tener llamado, un día amanecen que sí, un día amanecen que no tienen ánimo, otro día le dan con todo, pero no. Juan era un llamado a tiempo completo, un llamado no tan solo con lo que se alimentaba, con la persona que convivía, con cómo vestía, completo. Y aquí siguen diciendo, Juan es el Elías que había de venir, y el que tenga oído que oiga. O sea, es más que un profeta. Es alguien que se profetizó que iba a venir desde hace mucho tiempo. Y así sería muy bueno cuando alguien, como decía, demande de ti, que está pasando por un proceso difícil, no ponérsela más difícil, ya que tú eres una persona llena del Espíritu, una persona madura, una persona que es guiada por Dios, también sea guiada por Dios para cuando alguien venga demandando de ti alguna razón, tú también llena del Espíritu, tú lo rezarte a Él. Tú rezarte las obras que Dios ha hecho en Él, los milagros que Dios ha hecho en Él, porque imagínate, si Juan el Bautista dudó de Jesús, también iba a dudar de Él mismo, porque Él no tenía sentido sin Jesús. Entonces, por eso fue que Jesús duró tanto tiempo como honrándolo, como diciendo sus cualidades. Y yo estoy segura que los discípulos de Juan aquí le dijeron todo eso. Mira, Jesús no tan solo nos demostró cómo Dios lo usaba, la autoridad que tenía, cómo él levantaba muertos, cómo levantaba enfermos. No tan solo hizo eso, cómo le predicaba a los pobres,
a esas personas que no tienen esperanza. No tan solo hizo eso, sino también que te honró y dijo que tú eres el mayor profeta, que tú eres aquel al que Dios te llamó para que me abriera el camino, para que quitara todas esas asperezas y todas esas barreras que yo me podía enfrentar. Tú tienes una participación directa en en este llamado que yo tengo, en esta misión que se encomendó. Tú fuiste una pieza muy importante. Y yo, porque tú ahora estés pasando por un proceso mal, por un proceso que no se le desea a nadie, a punto casi de morir. No es verdad que yo ahora voy a, a juzgarte o a echarle más leña al fuego. O no a tratarte con humanidad porque tú estás pasando por ese proceso, por esa prueba. A tratarte con descortés o, o a tratarte como lo haría una persona común, no como un ministro, como una persona que está llena de Dios. Una persona que tiene que ser ecuánime y, y en vez de impartir eh, eh, dolor a otros o que se sientan mal, mejor eh, honrarle, honrar o demostrar que ellos sí pueden, que ellos tienen con qué. Entonces, aquí vemos que en la tercera, Jesús sigue diciendo, porque vino Juan que no comía ni bebía, y ellos dicen. Entonces, Jesús aquí entra en el capítulo 18 de Mateo, digo en el versículo 18 de Mateo capítulo 11. Jesús entonces aquí entra en otra etapa. Jesús dividió entre, como estaba diciendo, primero demostró quién es Él. Primero demostró quién era el que pedía razón, que era, les recordó como profeta lo que es Él, para que no se desanimara, para que se centre, esté centrado y esté confiado en Dios. Y luego al final lo defendió. Porque entonces sigue diciendo en el 18 que Juan no comía ni bebía. Y las personas decían que tenía demonio. Las personas lo juzgaban que tenía demonio. Esas personas que siempre están diciendo algo sin sentido, sin tener necesidad, por cualquier cosita. Porque una persona, como lo hacen en estos días, porque una persona un día se ponga algo que no le gustó, ya está diciendo que tiene demonio. Porque una persona escuchó tal música, porque una persona saludó a alguien, son extremistas, son personas que son, como le dicen algunos, son unos religiosísimos, son unas personas que tienen una cultura extraña, que porque una persona no coma ni beba lo que coma todo el mundo, que decidió comer otra cosa, porque no todo el mundo estamos llamados a hacer lo mismo. Y ahí es que tú ves cuando las personas son extremistas. Cuando las personas son extremistas, eh, quieren, y hay que estar lejos de eso, de esa persona, porque quieren que todo el mundo esté bajo el mismo patrón. Todo el mundo sonría de la misma manera. Todo el mundo se ponga su mismo moñito ahí. Todo el mundo tenga la misma vestidura. Todo el mundo, tú ves que se comportan todos iguales, como si fueran robots, qué sé yo. Todo el mundo piense igual. Y si hay una persona que sonríe diferente o tiene un comportamiento diferente, ya ellos dicen que tienen demonio. Es lo mismo que estamos pasando en estos tiempos. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. ¿Cómo van a decir que Juan, porque no coma ni beba, tiene demonio? Está poseído, oye. Y también aquí le está recordando que Juan
No tan solo Juan también fue criticado. Oye, Juan, así como tú me estás criticando y estás juzgando de mí, tú también lo fuiste. A ti también te decían que tenía demonio, de ti también dudaron, acuérdate, ¿ok? Entonces, y ahí mismo dice, y yo que como y bebo, dicen que soy comelón y borrachón y un glotón. Es que las personas siempre van a encontrar de qué hablar de los siervos de Dios. Así que mira todo lo que le decían a Jesús y tú te pones, se te cae la vida cuando alguien dice una cosita de ti y a veces hasta es verdad. Si es verdad, entonces, ¿por qué te ofende? Pide perdón y cambia tu forma de vivir. Entonces dice, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. La sabiduría queda demostrada por sus hechos. Tú no eres sabio porque, porque tú lo dices o porque bla, 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 sino como tú te comportas. Ahí Jesús demostró la sabiduría que a pesar de recibir esa corrección, esa crítica de la persona que él menos podría esperar, porque pues, aunque eran familiares, también era un profeta escogido por Dios. Y quizá le llegó en un mal momento porque Jesús acababa de tener una misión, un trabajo muy grande que fue de enviar a los 12 discípulos, de decirle que tenía que hacer, cómo tenían que predicar. Y, y al final que le lleguen esta persona a decirle que si eres tú el que esperamos o vamos a esperar a otro. Entonces, la sabiduría aquí se demostró, fue demostrada con los hechos, porque él no tan solo lo enfrentó diciendo, bueno, tú tampoco eres, o tú eres nadie, o quién eres tú para estar juzgándome a mí, acuérdate que yo soy mayor que tú. No, Jesús primero le dijo quién es él, le demostró quién es él con hecho, luego lo honró y luego le acordó a él que él también fue criticado. Entonces aquí él demostró que con los hechos que es sabio. Cuando una persona, tú tiene un mal comportamiento y tú por amor a él tratas de corregirlo y esa persona lo que hace es que se agria y te hace la vida imposible y te dice malas palabras, esa persona no tiene sabiduría porque no lo demostró con sus hechos, como hizo Jesús aquí, que lo demostró con sus hechos, la sabiduría que él tiene. Y no tan solo, y al final lo terminó también defendiendo de aquellas personas que lo juzgaban a él. Y si hacemos esto, vamos a demostrar que nos parecemos a Jesús. Dios te bendiga y sígueme para más mensajes como este. Amén.